Buenos días, yo soy Luis Álvarez y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre formas expresivas del lenguaje. Yo soy integrante del curso de Lenguaje y Comunicación de Saya BA 101 y para comenzar les empezaré a hablar sobre la narración, que no es más que el proceso de contar o dar a conocer unas secuencias de acciones cometidas por personajes en un tiempo y un lugar cuya expresión va determinada por un narrador, que es la persona que se encarga de dar a conocer los hechos y los acontecimientos. Los elementos de la narración son tres, son las acciones, los personajes y el ambiente. En las acciones tenemos tres ítems, que es lo que es el inicio, el desarrollo y el final. En personajes tenemos dos tipos de personajes, el personaje ficticio y el personaje real. Como su nombre lo dice, el ficticio es aquel inventado por la imaginación humana y el real es aquel que personifica o una persona, animal o algo de existencia verídica. Y el ambiente es el lugar, tiempo, donde se realizan todas aquellas acciones y hechos que determinan el cuento o la narración. Los atributos para una buena narración van comprendidas desde el inicio hasta el final. Tiene que tener un inicio intrépido, algo captante, para después pasar a un desarrollo donde la mayoría de las acciones van a determinar la narración y van a encaminar hacia un final contundente y emotivo. Detrás de estos sistemas tenemos que la extensión también juega un papel muy importante dentro de una buena narración, ya que se dice que una extensión muy larga no justamente me tiene que determinar la calidad de mi narración. Y aparte de esto tenemos el fondo y el sentido de sentimiento y pasión. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de sentimiento o pasión es aquello que el narrador le imprime al cuento o a la historia, y el fondo es el porqué de la narración y a qué va dirigida. Mientras que la descripción es otro proceso de lenguaje, pero se encarga más de dar información, cualidades o atributos de una persona en función de obtener una información y saber cómo es y tener una idea de este. Los tipos dependen sobre la categorización que se le dé, pero la más usual es aquella descripción tipo cualitativa o cuantitativa. ¿A qué me refiero? Cuando uno habla de descripción cualitativa, uno tiende más a irse está orientada a la parte literaria, que habla sobre emociones, cualidades y algo que no es cuantificable, que no puede ser expresado en números. En cambio, en contraparte, la cuantitativa es aquellas descripciones en base a la ciencia, por eso también se puede llamar como descripción científica, que a base de medidas, rangos y comparaciones, tenemos medidas exactas y podemos obtener información verídica y exacta de un fenómeno, objeto o persona. También hay estos tipos de categorización, pero esas son más específicas aún. Son, por ejemplo, descripción topográfica, descripción médica, descripción fenotípica y entre otras. Pasando más a lo que es el diálogo, que no es más que la interacción entre varias personas, donde se produce una comunicación, un intercambio de ideas, pensamientos entre las varias personas. Para tener un diálogo se tienen que tener dos o más personas, porque sin esta ya no sería un diálogo, debido a que se necesita un feedback, que es una respuesta ante un argumento. En eso se establa la comunicación y en eso se basa el diálogo, que no es como ocurre con la exposición, que la exposición es la actividad de una sola persona dando a conocer los elementos que le conciernen a la exposición. Es una persona frente a una multitud expresando información, dando a conocer lo relevante del tema. También se puede considerar que hay exposiciones abiertas donde los receptores de la exposición intervienen en esta y se puede formar un diálogo, pero esto ya varía y depende del tipo de exposición. Esto fue todo por este momento. Muchas gracias. Hasta luego.